¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde aquí de Ingeniería y Matemáticas. Vamos con un ejercicio de estadística. Es el trazo del polígono de frecuencias y el histograma. Los datos que vamos a ocupar ya los hemos usado en otros videos, donde hacemos el cálculo de la media, mediana, moda, la tabla de frecuencias. Con la tabla de frecuencias precisamente se arma el histograma. ¿Qué es el histograma? Bueno, pues es un gráfico donde podemos visualizar de una manera rápida la distribución precisa de las frecuencias. En lugar de tener todos los datos, es más fácil visualizar un gráfico, al igual que el polígono de frecuencias. Normalmente este tipo de temas se lleva en la mayoría de las carreras porque muchas carreras llevan estadística, principalmente estadística descriptiva. Bueno, pues vamos a ver el video. Bueno, vamos a explicar el histograma y el polígono. Tenemos aquí nuestros datos. Recuerda que estos datos ya están en otro video donde se hizo la tabla de frecuencias. ¿Por qué? Porque la vamos a ocupar. De hecho, aquí está la tabla de frecuencias, que es esta que está aquí. Vamos a ocupar principalmente estos datos de aquí para armar nuestro histograma. Importante identificar los límites inferior y superior y las marcas de clase. ¿Cómo vamos a armar nuestro histograma? De la siguiente manera. Vamos a tener el eje horizontal o el eje de las X, eje vertical, eje de las Y, y vamos a poner en el horizontal los intervalos. Si observas, en el primer intervalo tenemos de 44.5 a 52.5. ¿Qué quiere decir? Que aquí vas desde el 44.5 aquí hasta el 52.5. Ahora, ¿cómo se arma este histograma? Si observas, aquí hay un espacio, aquí al inicio, ¿sí? Aquí está. Se recomienda que tú comiences a hacer tus divisiones del eje X con base precisamente a tus intervalos. En este caso, si observas, van de 5 en 5, desde el 35 hasta el 105. Se recomienda que tú dejes aquí un espacio. ¿Por qué? Porque cuando se traza el polígono de frecuencias, vas a ver que aquí hay una línea. Entonces, ejemplo, si tú comienzas con el 40, que te quedaría acá, el 45 estaría aquí. Y terminarías un poco hacia la izquierda. No importa, ¿sí? Sin embargo, se recomienda que dejes un poco más de espacio. Por esta razón, aquí hay, si te fijas, de 35, 40, 40, 45. Prácticamente nosotros vamos a comenzar a partir de aquí. Entonces, de entrada, dejas un espacio. Eso sí, tienes que cuidar que estos espacios sean del mismo tamaño, es decir, el intervalo sea uniforme. En este caso, repito, es de 5 en 5. Ahora, las barras verticales, estas van juntas. No dejes espacio entre las barras, ¿sí? Van juntas. Y entonces, ahora sí, comenzamos a hacer nuestras marcas aquí de nuestros intervalos. 44.5 a 52.5, aquí quedaría. Luego del 52.5 al 65, aquí está. Hacia el 68.5, aquí estaría. Y así te vas hasta llegar al 100.5, que son estos de aquí. Si lo vas a hacer a mano, bueno, tienes que tener cuidado exactamente en las divisiones. Si lo haces en el Excel o en alguna otra herramienta, pues te sale en automático, ¿sí? Ya prácticamente a estas alturas no nos debemos de preocupar tanto por hacerlo a mano, porque ya lo hacemos en la computadora. Sin embargo, sí es importante que identifiques cómo son las divisiones. Ahora, si te fijas, nosotros teníamos, cuando hicimos la tabla de frecuencias, en el otro video, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 intervalos. Si observas aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 barras. Entonces, en el horizontal van los intervalos. En el vertical, aquí, vamos a marcar las frecuencias. También tienes que cuidar precisamente que estos espacios sean uniformes. Aquí, si observas nuestras frecuencias, cuando más vamos a llegar a 9. Por esa razón, aquí tenemos prácticamente del 0 hasta el 9. Si tú tuvieses aquí frecuencias con otros números, por decir, que comenzaras desde el 20 y terminas en el 100, bueno, pues aquí posiblemente puedes ir de 10 en 10, ¿sí? 10, 20, 30 hasta el 100.
Entonces tienes que tener cuidado con las divisiones en el vertical. ¿Y qué vamos a hacer? Pues prácticamente límite inferior 44.5 a 52 es de aquí a acá. ¿A qué altura? A la altura de la frecuencia. Si observas, aquí está la frecuencia 3. En el siguiente tienes una frecuencia de 5. Por esa razón llegamos aquí en el 5. El siguiente intervalo también tiene una frecuencia de 5. Aquí está. Después 9, 6 y 5. Si observas, aquí está el de 9, el de 6 y el de 5. ¿Sí? Y así armamos nuestro histograma. Bien, ahora, ¿qué quiere decir este número? Este número que aparece aquí. Este de aquí. 72.5. Si observas, es nuestra marca de clase. Muchas veces se coloca la marca de clase en cada uno. ¿Sí? Yo ahorita nada más como el ejemplo te lo puse aquí, el 72.5, que sale precisamente de aquí. Es la marca de clase. Es decir, la parte que queda entre el 68.5 y el 76.5. Y pues prácticamente así es como queda nuestro histograma. Así queda nuestro histograma. Ese es el histograma. Ahora vamos con el polígono de frecuencias. ¿Qué quiere decir el polígono de frecuencias? Que nosotros vamos a hacer un trazo de líneas de centro a centro, a centro, a centro de cada barra. Aquí, si observas, en esta parte de aquí, tenemos 2 veces el 5 como frecuencia. Por esa razón, en nuestro polígono va a ir aquí una línea, aquí. Y al hacer el trazo del polígono, quedaríamos de la siguiente manera. Así, mira. Los puntos rojos son nuestras marcas de clase. Entonces, si observas, aquí está la parte del medio, parte del medio, en medio de cada uno. Pero cuando tú vienes aquí, trazas esta línea de aquí, prácticamente lo mismo que tú tienes de aquí hacia acá, es lo mismo que hay de aquí hacia acá. ¿Sí? Si te fijas, este triángulo es igual a este. De este lado también. Lo mismo que tú tienes de aquí a acá, aquí, es decir, del centro hacia acá, es lo mismo que dejas de aquí hacia acá. Por esa razón, este triángulo es igual aquí. Es la razón por la que dejamos el espacio aquí, para este trazo. Entonces, aquí tenemos nuestro histograma y el polígono de frecuencias. El polígono es este, que está aquí. Aquí están los dos que aparecen con 5, aquí aparecen. Y te sigues hacia acá, bajas, el siguiente y cierras prácticamente. Entonces, histograma, el de las barras verticales. Polígono de frecuencias, el de las líneas continuas. Y si quitas el histograma, pues nuestro polígono quedaría así. Bien, ahora ya vimos cómo se arma, cómo se traza el histograma. Ahora, ¿para qué sirve el histograma? Vamos a ver nuestros datos. En este caso de este ejemplo, tenemos 40 datos. Aquí aparecen, ¿sí? Los 40 datos. Pero imagina que tuvieses, en lugar de un salón de clases, por ejemplo aquí, que tuvieses todo el plantel. Entonces tendrías posiblemente 1500, 2000 datos. Es decir, tendríamos muchos datos. Al hacer nuestra tabla de frecuencias aquí, podemos leer quiénes tendrían mayor frecuencia, en qué intervalos, pero cuando hacemos el histograma, nos podemos dar cuenta precisamente de una forma gráfica, de una forma descriptiva, por eso se llama estadística descriptiva, qué intervalo tiene mayor frecuencia. Es decir, si nosotros tuviésemos, ejemplo nada más, 1500 datos, aquí nos podemos dar cuenta en automático con el histograma que en un intervalo de entre 70 y 75 puntos tenemos la mayor frecuencia, ¿sí? Es decir, la mayoría de alumnos obtuvo puntajes entre 70 y 75. Entonces, no importa qué tantos datos tengas, el histograma nos ayuda bastante para que de una forma
muy visual, te des cuenta cómo están distribuidas precisamente las frecuencias. Y también te puedes dar cuenta, ejemplo, tú podrías decir, bueno, más o menos calificaciones de 5.5, de 6.5, pues andan igual la cantidad de alumnos que tuvieron esas calificaciones. Los máximos son estos de aquí, y así es como puedes ir leyendo precisamente el histograma. Lo mismo sucede con el polígono de frecuencias, ¿sí? Si tú quitas el histograma, también te puedes dar cuenta qué pasa con el polígono de frecuencias. Tenemos aquí un punto máximo, que es este. Entonces tú dirías, bueno, entre 70 y 75 puntos hay alumnos que tienen repetidas estas calificaciones, ¿sí? En este caso, bueno, como son 40 alumnos, pues son 9 datos de los 40 que tienen entre este intervalo. Y de esa forma ocupamos y hacemos el trazo del histograma y el polígono de frecuencias en estadística descriptiva. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.